4 de la tarde, 5 minutos. Continuamos aquí en Noticias Caracol en vivo, en este espacio que queremos dedicar para recordar y a homenajear a un gran talento, que fue pionero de nuestro país en la televisión colombiana y aquí en Caracol Televisión. El humor, la televisión y la radio del país, tenemos que decirlo, están de luto tras el fallecimiento en Barranquilla de quien ven ustedes en sus pantallas, Alfonso Lizarazo Sánchez, destacado locutor y creador de nuestro icónico programa de comedia Sábados Felices, un programa que, lo sabemos todos, ha marcado la vida de generaciones, de varias generaciones aquí en Colombia y que permanece vivo. Además de su trayectoria en los medios de comunicación, ha tenido otras facetas en la música, también en la política. Es valioso hoy poder recordarlo luego de su fallecimiento a los 85 años de edad, y tener también la oportunidad de hablar con todas esas personas y sumar voces que nos permiten hacer un recuento de lo que fue, no solamente a nivel profesional, sino también en su vida más personal e íntima. Alfonso Lizarazo, tenemos que decirlo, que además de todo este aporte dejó una marca profunda en quienes trabajaron junto a él durante los diferentes años que pudieron disfrutarlo, tanto los colombianos en general a través de la pantalla, pero también quienes tuvieron la oportunidad de tenerlo de cerca. Hoy nos acompaña una de estas personas, la actriz y comediante Alexandra Restrepo, quien tuvo la oportunidad de compartir escenario con él en Sábados Felices. Bienvenida a Noticias Caracol en vivo. Hola, buenas tardes para todos. Bueno, quiero primero darle mi sentido pésame, porque muy seguramente usted está sintiendo este fallecimiento. Me atrevo a decirlo recordando, haciendo un poco de memoria de todo lo que se vivió, de todo lo que pudieron haber vivido en medio de la larga historia de Sábados Felices, y sobre eso quiero comenzar preguntándole cómo lo recuerda, cómo recuerda a Alfonso Lizarazo. Pues indudablemente yo creo que todos los que tuvimos la fortuna de haber trabajado con él y haber crecido con él de alguna manera en lo profesional, tenemos un vacío muy grande. Eh, ¿Cómo puedo recordar yo a Alfonso? Como un papá, básicamente él fue el papá de muchos de nosotros. Para mí fue mi papá en el humor. Yo nunca imaginé en mi vida que yo podría llegar a ser una actriz cómica o humorista, como dicen. Yo no soy humorista, pero pues me he desempeñado en este rol durante muchos años, más de la mitad de mi vida. Entonces, pues lo recuerdo básicamente como un papá que era muy sabio, em, sabía mucho, mucho. Él tenía muy claro lo que quería, lo que le gustaba, lo que podíamos hacer, lo que no podíamos hacer cada uno de nosotros. Nos regañaba, pero también nos felicitaba cuando hacíamos las cosas bien. Lo recuerdo con mucha nostalgia, y aunque hace muchos años que él no está con nosotros, yo creo que para los compañeros que tuvimos la posibilidad como dije antes, crecer al lado de él, siempre eh, estuvo ahí de alguna manera acompañándonos en Sábados Felices, y siempre tuvimos esa nostalgia, ¿sabes? De lo que fue Sábados Felices, y que ya, pues obviamente desde hace muchos años, por muchas cosas, incluso pues porque la vida va cambiando y el humor ha ido cambiando y evolucionando, significaba para nosotros Alfonso. Entonces deja un vacío profundo, pero también yo creo que uno debe recordarlo con su sonrisa y no sé, de una manera amable como él siempre fue. Y con mucho agradecimiento también, porque no solamente nos hizo a muchos de nosotros en el humor en Colombia, sino que deja un legado que ha traspasado generaciones. Muchos crecimos viendo Sábados Felices, muchas generaciones están creciendo viendo Sábados Felices, y yo creo que eso es que vino a este mundo y cumplió su labor y se va con muchos aplausos y mucho amor sobre todo. Es una verdadera hazaña, tenemos que reconocerlo hoy día.
y sobre todo haciendo felices a los colombianos de múltiples maneras, no solamente a través del humor, sino utilizando el humor también como herramienta para llevar a cabo, para liderar acciones sociales. Ya vamos a tener la oportunidad de hablar de ello, porque quisiera detenerme en algo que me parece valiosísimo, porque los hemos escuchado en todo el homenaje que hemos tenido en nuestras diferentes emisiones de Noticias Caracol a todos, justamente reconociéndolo a Alfonso Lizarazo como un padre, como un papá, y a mí me parece eso, personalmente se lo digo, un tema enormemente valioso y representa una carga simbólica importante sobre lo que puede significar una persona en la vida de uno. Quisiera preguntarle, dentro de ese símbolo de papá, ¿qué lecciones le dejó? ¿Cuál es esa lección que usted dijo, esto fue clave para que mi vida cambiara en esa trayectoria actoral? Pues yo la verdad, cuando entré a Sábados Felices era muy jovencita, entré como bailarina, y luego cuando empecé a hacer producción con él en el Festival Internacional del Humor, hice muchos años la producción. Luego ya empezó a darme personajes pequeños en Sábados Felices, pero yo realmente tenía una formación en teatro clásico. Entonces yo no me veía la parte cómica, yo decía, yo no soy capaz, yo no voy a ser capaz nunca de entender los códigos del humor. Él siempre me decía, tiene que marcar el chiste, tiene que marcar el chiste, y a mí eso me calaba profundamente porque yo nunca entendía, y un día yo fui a renunciar y le dije como, Alfonsito, es que de verdad yo puedo seguir haciéndole producción, pero es que yo no entiendo, o sea, yo no sé cuando usted me dice, marque el chiste y tantas cosas que me parecen tan difíciles de hacer humor, yo no me siento capaz. Entonces me dijo, ¿cómo que usted no es capaz? Uno siempre es capaz de luchar por lo que uno quiere. ¿Usted quiere ser una actriz? ¿Usted quiere ser una gran actriz? ¿O quiere salir en las revistas? Y yo le dije, no, yo quiero ser una gran actriz. Me dijo, pues los grandes actores hacen humor y hacen drama. Entonces mira a ver si va a renunciar a esta oportunidad que le está dando la vida, o se va a ir y simplemente va a ser una actriz de revista. Y yo creo que eso fue una jalada de orejas que me hizo empezar a estudiar y aprender y a querer ser mejor. Y hoy con orgullo puedo decir que gracias a él y a ese jalón de orejas yo logré ser una actriz en la comedia y también en el drama. Alexandra, usted además es una mujer muy multifacética, la vemos, personalmente también admiro mucho su trabajo, todo Gracias. lo que transmite y lo que nos permite también vivir en cada producción en la que la vemos. Em, ¿De qué manera le sirvió también como referente para ese trabajo, además de esas lecciones que le deja? Cuando le hablo del punto de vista de lo multifacética que es que él también lo era. Es decir, lo podíamos ver haciendo o trabajando en diferentes proyectos e, insisto, utilizando como herramienta el mismo humor. Pues yo creo que para mí Sábados Felices y las enseñanzas de Alfonso, que como le digo, yo empecé muy jovencita en Sábados Felices, tendría más o menos unos 16 años, o sí, yo he pasado más de la mitad de mi vida ahí. Em, Fue como la mejor escuela que he tenido, o sea, y tenía razón cuando dice, cuando un actor es capaz de hacer humor, porque reírse uno de las propias desgracias es muy difícil, hacer reír es mucho más difícil que hacer llorar. Entonces, cuando finalmente uno logra entender esto, uno pues crece muchísimo, y eso no se lo puede enseñar a uno ninguna escuela de teatro, sino la experiencia al lado de una persona como Alfonso, que como lo dije al principio, él tenía clarísimo todo, él tenía Sábados Felices totalmente claro en la cabeza. Cuando nos reuníamos a ensayar, él sabía quién podía ser cada personaje, leíamos los libretos y él siempre corregía de la manera correcta. A veces uno se ponía a leer un personaje y él decía, no, usted no haga eso. Entonces yo creo que para César, para Poli, para todos los que pues aún seguimos en Sábados Felices, y tuvimos la fortuna de trabajar con él, como decimos, no era solamente un papá, también fue un maestro y dejó un legado no solamente en Colombia, sino en nosotros, que yo creo que ha sido fundamental en la carrera de cada uno de nosotros. Mira, aquí de hecho ya comenzamos a ver algunos comentarios hoy a propósito de este homenaje. Hemos querido que los colombianos, los usuarios de Noticias Caracol en Vivo también participen
de este homenaje, de este espacio que hemos dedicado. Y ya nos llegan incluso algunos comentarios, no sé si de producción ya lo tenemos listo, pero puedo irlo compartiendo. Uno de lo que nos llega es de generador 5B, que dice, por ejemplo, uno de los, el mejor presentador de Sábados Felices, dice, el mejor presentador de Sábados Felices, y muy seguramente a cada uno lo marcó de alguna manera, pero lo que muchos desconocemos, Alexandra, cuando vemos un programa como esto y con tantos talentos, es justamente todo el trabajo que hay detrás y quiénes están detrás de semejante trabajo que lleva alegría a todos los hogares colombianos cada sábado. En ese sentido, ¿cómo debe recordar o cómo debemos recordar los colombianos a Alfonso Lizarazo con base en ese trabajo que desempeñó? Yo creo que debemos darle las gracias porque durante décadas nos ha hecho felices, porque Sábados Felices se volvió una insignia nacional, porque desde sus inicios siempre quiso llegar a todo el mundo. Él no tenía un focus como de este programa está hecho para cierta clase de público. Él quería llegar a todas las familias colombianas. Y, y es lindo saber que de alguna manera todas las generaciones, como lo dije, han crecido viendo Sábados Felices. Ya no digamos que no, toda la vida la gente prendía el televisor, se sentaba alrededor de la mesa a comer en familia, a reírse de los chistes. En esa época hablábamos temas políticos y coyunturales, ahora pues por muchas cosas se tocan, pero ya no de la manera tan, digamos, tan escueta como se hacía en esa época. Pero yo sí creo que hay que agradecerle a Sábados Felices y guardarlo en el corazón de los colombianos como esa persona que hizo algo importante por regalarnos sonrisas, para que no solamente fuera una sonrisa de un día, sino que también perdurara en el corazón para siempre. ¿Se ha podido usted comunicar con la familia o entre ustedes también? Cuál es el mensaje que se comparten entre ustedes, el elenco de Sábados Felices? Pues no, no he podido hablar con Alejandra ni con Luzma, pero entre nosotros sí hemos estado hablando y es que es un vacío increíble, o sea, y lo decíamos, hace muchos años Alfonso no está con nosotros, pero nunca ha dejado de ser parte nuestra. Nosotros siempre, de alguna manera, nos acordamos de él, sobre todo cuando estamos los viejitos de Sábados Felices, cuando estamos viajando o haciendo parodias fuera o algo y estamos todos. Siempre, César, por ejemplo, César Corredor, que lo imita igualito, siempre habla como hablaba Alfonso, o nos regaña o nos hace la broma y siempre decimos, en la época de Alfonso no hubiera pasado esto. Siempre hacemos bromas al respecto porque él nunca se fue. Entonces, en este momento lo que se siente es, primero, agradecimiento, también hay un vacío muy grande, una tristeza profunda, sobre todo por no haber podido, ¿sabes?, compartir con él los últimos tiempos, las últimas etapas de su vida. Pero pues él estaba en Barranquilla, estaba muy malito, ya no reconocía a nadie, entonces algunos compañeros que fueron a Barranquilla y lo buscaron, no pudieron verlo, o si lo veían, pues no se acordaba bien de nosotros. Entonces hemos estado hablando sobre el profundo vacío y la tristeza tan grande que tenemos de ver cómo se va la cabeza de esto que ha sido nuestra familia y nuestra casa. Y de la misma manera recordando a todos nuestros compañeros que se han ido en el tiempo, la gordita, Lucerito, el mochito, el flaquito. Entonces ha sido como muy raro y muy triste. La verdad, yo creo que puedo decirte que estamos muy tristes. Que justamente para allá iba, eh, y es en hacer ese recuento de esas noticias que se nos han de alguna manera juntado. Podríamos decirlo, hace parte del ciclo de la vida, pero uno nunca está preparado para despedir a las personas que quiere, con las que ha crecido, con las que ha convivido, sobre todo porque este tipo de espacios, nosotros acostumbrados a verlos a ustedes en televisión en Sábados Felices, digamos como por tanto tiempo, llega un punto en el que este tipo de noticias es como que uno no se las cree, uno termina por no creerlo. Y sobre todo comenzar a despedir a esas personas con las que uno tanto compartió y que se convirtieron en familia, lo que representa eso para ustedes, ¿no?
Pues sí, y además es una sensación de, no sé, porque es como ver que ahora lo que queda realmente son las nuevas generaciones y que los que estamos poco a poco se han ido terminando de apagar, digámoslo así. Y la gordita se nos fue muy joven. Y la muerte de la gordita sí marcó un antes y un después de Sábados Felices. Y ahora con la partida de Alfonso nos sentimos como huérfanos porque la gordita era nuestra mamá y Alfonso nuestro papá. Y lo digo para los compañeros que digamos que llevamos muchos años y que empezamos, digamos, con él desde jovencitos. Es como que nos quedamos huérfanos de alguna manera en el programa y, y hay una sensación también como de qué va a pasar, ¿no? De qué nos espera. O sea, poco a poco se han ido yendo. Nosotros nos iremos pronto, a lo mejor porque algunos nos tendremos que jubilar o porque espero que no sea por otras cosas, pero como que sentimos que se ha ido diluyendo de alguna manera esa familia principal, la viejita pues que teníamos y ahora lo que tenemos son nietos e hijos que están ahí haciendo lo que es ahora Sábados Felices. Alexandra, mire, nos llegan más mensajes. Si me lo permite, compartimos un mensaje adicional a través de nuestras redes sociales. Dice @Carlos AYZ. Mis respetos, ya lo van a ver ustedes en pantalla. Mis respetos a este hombre que dejó un gran legado, una risa y una escuelita en el corazón. Dice @Carlos SAYZ, ahí ya se los estamos compartiendo, repito, mis respetos para este hombre que dejó un gran legado, una sonrisa, muchas risas y una escuela en el corazón. Ya vamos a seguir viendo más respuestas y participación en nuestros usuarios. Alexandra, sobre las escuelas, ¿qué nos puede compartir? ¿Usted alcanzó a vivir esta experiencia? Muchos años y yo creo que de las cosas que me hizo quedar a mí en la vida en Sábados Felices, porque yo nunca pensé que iba a durar tanto, la verdad, fue esa campaña tan hermosa que hacíamos y era Lleva una escuelita en tu corazón. Y viajamos yo creo que nos recorrimos casi todo el país, si no todo, llevando una sonrisa, construyendo escuelas en los lugares más recónditos de Colombia donde no llegaba nada, donde a veces la gente no tenía ni zapatos y andaba descalza. Nos madrugábamos, viajábamos horas en carretera, en aviones, en lanchas, y Alfonso siempre estaba ahí o sea, con una fuerza que era la que jalaba al grupo, ¿no? Porque si la cabeza no está y no está fuerte y no jala su grupo, yo creo que nadie funcionaría ni nadie hubiera tenido la fortaleza de cada fin de semana dejar a sus familias y sus cosas para irse a hacer esta campaña tan grande. Y siempre fue gratis, nadie nunca cobraba, realmente lo hacíamos de corazón y el hecho de poder ir a la escuelita era como un premio que todos esperábamos porque no siempre podíamos ir todos. Entonces, cuando hacíamos las reuniones, nosotros nos reuníamos los lunes y los martes cada 15 días para hacer lectura de libretos y como organizar las grabaciones del mes. Em, Alfonso decía, bueno, y vamos para la escuelita, va, no sé quién, todo el mundo era como, o sea, era un premio que lo llevaran a uno a la escuelita y verlo corriendo en el estadio, después presentando el show que hacían mis compañeros por la noche, yo hacía coros, lo que podía, bailaba, apoyando pues como la causa y luego trasnochándonos para estar con la gente, con los alcaldes, luego al otro día madrugar y al lunes llegar a grabar. eh, y nunca, o sea, nunca estaba cansado, él siempre, era tan importante para él esa campaña que era su bandera, yo creo que era de las cosas más importantes que él hizo, no solamente por Sábados Felices, sino también por Colombia. Y creo que extrañamos mucho esas iniciativas sociales que durante muchos años tuvimos, luego por cosas de seguridad, después de que lo secuestraron cuando estábamos en Florida, en el Valle, y después de muchas cosas, pues ya finalmente obviamente entendimos que no podíamos seguir exponiéndonos.
y tristemente se acabó y fue pues ya cuando Alfonso se fue, intentamos hacerlo, pero ya no era lo mismo, porque como digo, siempre tiene que haber una cabeza que sea como el que se lleva la bandera y el que empuja a todo el equipo a hacer las cosas y ese era Alfonso. Pues Alexandra, muchísimas gracias de verdad por permitirnos este espacio de hablar de una persona que, insistimos, marcó la historia de la televisión, la historia del humor. Quizá un mensaje ya para finalizar y sobre todo también saber si se van a encontrar, se van a reunir, qué planes tienen a propósito de esta lamentable noticia. Pues hoy están grabando, mis compañeros están en estudio grabando cuentachistes, entonces han estado como ahí. Yo estoy en un proyecto, entonces estoy fuera del canal en este momento, pero la idea es que mañana vamos a grabar algo para hacer un homenaje este sábado a Alfonsito y bueno, como siempre, acompañarnos y abrazarnos en estos duelos que nos han tocado. Y como usted decía, que uno no se espera, uno sabía que Alfonso estaba enfermo. La última vez que lo vimos, que vino a Sábados Felices, estaba muy, muy malito ya, pero fue con tanto amor que lo recibimos y era tan emocionante verlo. Y ahora despedirlo, pues va a ser durísimo. Nos hubiera gustado muchísimo acompañarlo, pero está en Barranquilla y pues digamos que las obligaciones de laborales y otras cosas no permiten que viajemos, pero sé que su familia sabe que los estamos acompañando desde el corazón, así que mañana los que están hoy se estarán abrazando y mañana los que no hemos estado nos abrazaremos. Pues ahí está, entonces muchísimas gracias, Alexandra, nuevamente. Estamos muy pendientes de lo que acontezca entonces y por supuesto de esos homenajes que se van a entregar y que muy seguramente veremos en estas próximas ediciones de Sábados Felices. Gracias por esos minutos. No, a ustedes. Y bueno, como decía él, siempre hay que tener una sonrisa. Pero continuamos hablando de Alfonso Lizarazo y lo hacemos recordando también su paso y también, digamos, esta gran idea y este gran aporte que hizo para la televisión colombiana, Sábados Felices. En 1972, Alfonso Lizarazo sembró la semilla de lo que se convertiría en el programa de humor más importante de la televisión colombiana. Primero fue con Campeones de la Risa y desde 1976 con Sábados Felices, un espacio que cambió para siempre la historia del entretenimiento nacional. Estuvo al frente y detrás de cámaras. Su sonrisa tranquila, su disciplina y su ojo para descubrir talentos convirtieron ese escenario en el sueño de cientos de artistas. Muchos de los grandes nombres del humor colombiano encontraron en Alfonso Lizarazo a su primer gran aliado. Más que un director, fue un maestro que abrió puertas, formó generaciones y creyó en muchos cuando nadie más lo hacía. Su mayor legado fue descubrir talentos, con su llamado Ojo Mágico. Le dio la primera oportunidad a figuras como Jaime el Flaco Agudelo, Marcelino Rodríguez Mandíbula, Nelson Polanía Polilla, Fabiola Posada La Gorda Fabiola, Patricia Silva, Hugo Patiño, entre muchos otros que escribieron la historia del humor nacional. Antes de Sábados Felices, ya había sentado las bases de la comedia en televisión, con formatos como Operación Jaja, demostrando que hacer reír también era un arte que merecía un lugar protagónico en la pantalla. Su aporte trascendió las fronteras de la televisión. En 1984 creó el Festival Internacional del Humor, llevando a Colombia los más destacados y grandes comediantes del mundo y consolidando al país como referente del género en América Latina. Que disfruten el Festival Internacional del Humor. En 1998 dejó la dirección del programa para llegar al Senado de la República, pero su obra continuó. Hoy, Sábados Felices ostenta el récord Guinness como el programa de humor al aire más antiguo del mundo. Un legado que lleva para siempre el sello de su creador, Alfonso Lizarazo. El programa de hoy, como siempre, tiene grandes artistas. ¿Artistas, dijo? Cuando usted dice artistas, necesita al más grande artista del mundo, al famoso cómico Vinagre. Hoy su voz se apaga, pero su legado permanece vivo en cada risa, en cada humorista que descubrió y en cada familia colombiana que hizo de los sábados un momento inolvidable, porque hay personas que hacen televisión y otras, como Alfonso Lizarazo, que hacen historia.